Buenas noches, queridos estudiantes de la Escuela Bíblica. Una vez más les estamos dando la bienvenida y tenemos mucho gozo de la acogida que ha tenido la Escuela Bíblica, de este buen número de estudiantes que se han registrado. Los animamos a perseverar, los animamos a seguir las lecciones, a reportar su asistencia, que es muy importante. Recuerden que de no ver este video en vivo, pueden reportar su asistencia en los comentarios. Hoy vamos a dar continuidad a este tema que hemos iniciado, el Dios que adoramos. Hemos visto ya dos lecciones sobre uno de los atributos de nuestro Dios, que es su santidad. Hoy nos vamos a introducir en un nuevo tema, en el tema que Dios sabe todo. Y pensando en esto, yo quisiera llevarles a una pequeña meditación y quisiera preguntarles si les ha ocurrido a ustedes, les pregunto porque me ha pasado a mí, que a veces he llegado a pensar mal de alguna persona porque me han dado un juicio sobre ella. No tengo completa claridad de la persona, pero se me ha hablado mal y he creado mi propio juicio o incluso me he llegado a hacer suposiciones y pregunto, ¿has llegado a hacer suposiciones sobre alguien por comentarios o incluso por chismes que han hecho sobre alguien y ya te hiciste una idea negativa, mala de esa persona, eh, y pues así quedó, esa persona quedó en tu mente por un conocimiento que no es completo sobre la persona, te ha sucedido? eh, Nos pasa con mucha frecuencia que lo hacemos y la verdad participamos en este tipo de cosas. Pero cuando las cosas son a la inversa, cuando quizás alguien piensa mal de nosotros o habla mal de nosotros sin tener argumentos, sin conocernos, ¿verdad que nos duele demasiado? Nos indigna, nos molesta bastante. Y creo que en verdad la razón por qué más nos indigna es porque creemos que somos mucho mejores de lo que esas personas pueden estar hablando de nosotros. Tenemos un propio criterio nuestro y creemos que somos muy buenos y no nos gusta que se nos juzgue o que se hable mal de nosotros. Pensemos todos por un momento, imaginemos que pudiera haber alguien que sabe absolutamente todo sobre nosotros, una persona que sabe todo, todo, absolutamente todo sobre nosotros. Bueno, pensemos, si ese alguien es un amigo, pues tal vez nos sintamos un poco aliviados de que alguien sepa absolutamente todo sobre nosotros. Pero ¿qué tal si ese alguien que sabe todo sobre nosotros es un enemigo? Si es una persona con la que no estamos en paz, si es una persona que de pronto tiene la capacidad de juzgarnos e incluso condenarnos. ¿Qué tal si ese enemigo pudiera saber todo sobre nosotros? ¿Verdad que nos sentiríamos en verdaderos problemas? ¿Nos sentiríamos en apuros, en aprietos? Pues quiero decirles que el tema del que vamos a estar tratando hoy nos lleva mucho más allá de una simple imaginación o una simple suposición. Es una realidad. El Dios que nosotros adoramos es un Dios que sabe todo sobre cada uno de nosotros. Y yo me pregunto, ¿será que realmente sabemos lo que esto significa? ¿Realmente como creyentes comprendemos el hecho de que Dios sabe todo sobre mí? Y si es así, ¿qué debería producir en mí el hecho de conocer este atributo, esta cualidad de nuestro Dios? Pues de eso se trata la lección de hoy y pues pido al Señor que por su gracia hoy nos permita comprender y conocer este maravilloso atributo y nos permita actuar adecuadamente al conocer esta perfección de nuestro Dios. Pero antes vamos a alabar a Dios con un cántico y yo
que yo sé que va a ayudar a preparar nuestro corazón para esta lección. Así que les invito a contemplar a Dios en su grandeza, el Dios que sabe todo, el Dios que no necesitó ser instruido, el Dios que no necesitó recibir consejos para hacer todo lo visible y lo invisible, ese Dios que todo lo sabe y que merece toda adoración. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
Bien, queridos hermanos, como lo mencionamos hace un momento, dando continuidad a este tema, nuestra lección de hoy es Dios sabe todo. Y pues cuando hablamos de esto, este atributo de Dios es llamado omnisciencia y es ese atributo por el que Dios tiene conocimiento absoluto de todas las cosas. Él lo sabe todo. ¿Y cómo podemos saber cómo es este atributo, cómo es esta característica de nuestro Dios? Pues vamos a descubrirlo a través de su preciosa palabra. En primer lugar, vamos a mirar que Dios conoce todas las cosas. Dios conoce lo grande, lo pequeño, lo visible, lo invisible. Dios todo lo conoce. Dice el Salmo 147 en los versículos 3 y 4. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Dios conoce todo. Él no está suponiendo, él no estima, él no calcula más o menos algo como nosotros podemos hacerlo. Él conoce todo exactamente y este versículo nos dice exactamente, él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Piensen en el trabajo que ha implicado para los científicos nombrar estrellas, planetas, asteroides, en fin, pero Dios ya les tiene un nombre. Dios las ha contado y Él sabe con exactitud cuántas son. Y hablando de este tema, precisamente con respecto a las estrellas, los científicos de tiempo atrás se aventuraron a dar cifras sobre el número de estrellas y realmente en su comienzo dieron cifras bastante ridículas, lo que podían con el ojo humano tratar de contar. Así que fue bastante aventurado tratar de dar el número de las estrellas. Cuando más adelante se descubrió el telescopio, pues el telescopio nos permitió descubrir que tan solo las estrellas de nuestra galaxia son incontables. Así que Dios sabía todo, Él sabe todo y aunque Él sí puede contar y saber el nombre de cada estrella, no para nosotros los seres humanos, no es posible. Y él fue la manera en que el Señor se lo expresó a Abraham. No sé si recuerdan aquel pasaje en que le va a mencionar sobre la multitud, sobre sus descendientes y le dice a Abraham, sal afuera y si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia tan grande que no se puede contar como las estrellas del cielo ni como la arena del mar. Cosas incontables para los seres humanos, pero para nuestro Dios con su mente infinita, completamente conocidas. Dios conoce el vasto universo y para Él no hay nada nuevo. Todos los nuevos descubrimientos que hace el hombre son nuevos para el hombre, mas no son nuevos para nuestro Dios, porque Él lo conoce todo en su totalidad. Lo grande, lo pequeño, lo que vemos, lo que no vemos, todo lo conoce nuestro Dios. El Señor Jesús nos dio un ejemplo de algo que es perfectamente para nosotros imposible de contar, aunque no, aunque podría ser contado, pero creo que nadie se pondría en esta tarea. Dice Mateo 10, 29 al 30, ¿acaso no se venden dos pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Pensemos por un momento y el Señor nos está hablando de dos cosas que podríamos decir son pequeñas. Bueno, pero el Señor dice, si se caen dos pajaritos, Dios lo sabe. Y Dios tiene contados los cabellos de su cabeza. Dicen los que hacen este tipo de cuentas que un ser humano puede llegar a tener hasta 150,000 cabellos. Bueno, no sabemos, pero Dios tiene cuentas exactas y Él sabe
si perdimos un cabello, si recuperamos uno, si están creciendo nuevos. Nuestro Dios tiene un conocimiento infinito de absolutamente todas las cosas. En segundo lugar, vamos a mirar que Dios conoce a la humanidad. Y dentro de ese conocimiento que Dios tiene de la humanidad, vamos a mirar que Dios conoce nuestros pensamientos. En el Salmo 139, en el versículo 1 y 2, nos dice la palabra: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuándo me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Dios conoce nuestros pensamientos, pero ese Dios sabio conoce aún muchísimo más. Él conoce también nuestros hechos. Y dice el Salmo 139, sigamos allí mismo en el versículo 3, dice: me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Estoy leyendo estos versículos en la Reina Valera contemporánea. Dios conoce nuestros hechos, Él sabe exactamente cuándo salí, cuándo regresé, con quién hablé, a quién llamé, en quién pensé, Él sabe todo, aún esa oración secreta que nadie escuchó, que nadie oyó. Dios sabe todo sobre nosotros. Dice acá también: Dios conoce nuestras palabras, y vamos a ver el Salmo 139, el versículo 4. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Imagínense, nosotros pensamos que el habla es como tan rápida que a veces no razonamos para hablar, y que solté una palabra tan rápido. Saben que Dios conocía esa palabra antes de que yo la dijera. Él conoció mis palabras. Pero a través de la escritura encontramos muchos más aspectos. Miremos otro. Dios conoce nuestras tristezas. Él conoce la aflicción de los seres humanos. Hay un texto en Éxodo capítulo 3, el versículo 7. Nos dice así: luego el Señor dijo: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias. El Señor conocía exactamente la aflicción que estaba pasando su pueblo. No era algo que fuera desconocido para él. Él sabía quiénes le estaban oprimiendo. Él sabía que los egipcios, que su faraón estaban ejerciendo una opresión terrible sobre sus hijos, y él conocía las angustias que ellos tenían. También Dios conoce nuestras necesidades. Dice Mateo capítulo 6, versículo 32. Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas. Y es allí en este capítulo de Mateo donde nos hace una descripción y nos invita el Señor a no dejarnos llevar del afán y de la ansiedad. Y nos dice: no se afanen, no se preocupen por qué van a comer mañana, no se preocupen por qué van a beber o incluso por qué van a vestir, porque Dios conoce sus necesidades. Y nos dice que la gente anda preocupada por todas esas cosas, pero Dios, nuestro Padre, el Dios que sabe todo, sabe que nosotros tenemos necesidad de estas cosas. Miremos también: Dios conoce nuestra devoción. Él sabe cómo está tu corazón. Él conoce tu nivel de compromiso con Él. Él conoce hasta dónde le amas y qué eres capaz de hacer por Él. Leámoslo, este versículo está en Génesis, en el capítulo 25, versículo 12. Dice así: pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo:
No extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Dios se manifiesta para decirle a Abraham, yo te conozco, yo sé que me temes, yo sé que estás dispuesto a sacrificar a tu hijo, a tu único, a Isaac. Por lo tanto, detén tu mano y no le hagas daño al niño. Dios conoce nuestra devoción. Pero Él también conoce nuestras debilidades y leemos en el Salmo 103, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esto está en Salmo 103, versículo 14. Y quisiera leerlo también en la Reina Valera contemporánea. Dice, pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. El Dios que nos conoce, que nos formó, que nos hizo, Él conoce muy bien nuestra fragilidad. Pero dice la Biblia también que Él conoce nuestra insensatez. En el Salmo 69:5 dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Hermanos, Él sabe exactamente y cuando hablamos de insensatez es cuando actuamos con irresponsabilidad, sin reflexión alguna, cuando hacemos algún disparate, cuando actuamos tontamente. Dios sabe y conoce todo. También Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Su conocimiento del futuro, hermanos, es tan completo como es su conocimiento del pasado y del presente. El futuro está en las manos de nuestro Dios y depende absolutamente de Él. Si no fuera así, entonces Él no sería un ser supremo. Dios conoce todo antes de que suceda. Nos dice Hechos 15:18 de esta manera. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Él conoce todas las cosas, conoce el futuro desde antes que para nosotros pudiera haber un conocimiento. Dios lo sabe todo. Él sabe todos los acontecimientos, conoce todas las criaturas del pasado, del presente, del futuro. Él conoce cada detalle de la vida de cada persona muy importante en esta tierra, como la persona que haya pasado, como decimos nosotros, sin pena ni gloria, la más desconocida en toda la tierra. Dios conoce los detalles de todos, del importante, del grande, del que para la gente es insignificante, del pobre, del rico. Dios conoce todo sobre nosotros, cada detalle de la vida de las personas y de los seres que están en el cielo, los que están en la tierra y en el infierno. Nada escapa de la atención de nuestro Dios. No hay asunto que Él no pueda conocer o que Él pudiera olvidar. Así lo expresó Daniel en el capítulo 2, versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Una vez más lo voy a leer. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Miren, estos seres que habitan en el mar, seres que son inalcanzables para la vista humana, pero Dios sabe que allá están. Él sabe exactamente de la estrella más remota o las nubes de gas más remota que nos están mandando las imágenes de este nuevo telescopio que se ha lanzado al espacio. Dios ya sabía que estaban ahí. Así que en relación al futuro no hay nada incierto en cuanto a lo que Dios va a realizar. Él, lo que Él ha dicho, Él cumplirá, Él realizará sus planes y además cumplirá sus promesas. Y esto debe llenarnos a nosotros de expectativa y de esperanza. El perfecto conocimiento de Dios en todas las cosas se revela en la Biblia, en las profecías que están registradas en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento
se hallan predicciones concernientes a la nación de Israel que se cumplieron en su totalidad y que fueron escritas cientos de años antes de que se cumplieran. Igualmente, sabemos que el Antiguo Testamento nos describió a nuestro Señor Jesucristo, nos profetizó sobre él muchos aspectos que estuvimos estudiando hace un tiempito atrás, su nacimiento, su lugar de nacimiento, la visita de aquellos personajes que venían de lejanas tierras para adorarle. Bueno, cantidad de estos aspectos, todos se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo y fueron anunciados. Y esto nos hace ver el conocimiento anticipado que el Señor tiene de todas las cosas. Estas profecías solo podían ser dadas por uno que conocía todo desde el principio. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay muchos anuncios todavía futuros y los cuales van a cumplirse, están anunciados por el Dios que los decretó, el Dios que lo conoce todo, y podemos tener la certeza de que se cumplirán absolutamente. Bien, continuando con esta hermosa enseñanza, vemos cómo Dios tiene un pleno conocimiento de cada ser humano y meditando en esto, me parece tan hermoso pensar en ese Dios que nos conoce y hemos visto estas descripciones de todo lo que Él sabe, de todo lo que Él conoce de cada uno de nosotros. Y para mí es asombroso pensar en el conocimiento que Dios tiene sobre mí, un conocimiento absoluto. Dios me conoce desde el pasado, porque así lo dice la Escritura. En Efesios 1:4 nos dice que en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. A mí me conmueve mucho pensar que Dios me vio desde la eternidad por su conocimiento de todas las cosas, por su conocimiento del futuro. Él me escogió. Me parece maravilloso pensar en Jesús, mi Salvador, cuando estuvo en esta tierra orando por mí. Recuerden allí en Juan 17:20, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Allí Dios oró por mí, oró por ti. Puedes pensar y admirar y celebrar este conocimiento de Dios. Pero nuestro Dios, el que todo lo sabe, Él también me ha visto ya en ese futuro. Y quiero trasladarlos a Apocalipsis capítulo 19:1, que dice, después de esto oí en el cielo la potente voz de una gran multitud que decía, aleluya, la salvación, la honra, la gloria y el poder son de nuestro Dios. En esa gran multitud, el Señor, que todo lo conoce, ya me vio a mí y te vio a ti que has creído en Jesucristo. ¿No les parece maravilloso? Volvamos al Salmo 139, que de una manera tan hermosa, bellamente escrita, ¿no? Literariamente es precioso, pero es tan maravillosa ver la forma en que nos describe la omnisciencia de nuestro Dios. Y vamos a leer todo el párrafo del versículo 1 hasta el 6. Nos dice, Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. Es una descripción maravillosa. Y ahora pensemos, ¿qué produce en ti esta cualidad maravillosa de nuestro Dios? ¿Qué produce? ¿Te llena de inquietud? O me lo pregunto también a mí, ¿nos llena de inquietud? ¿O nos llena de asombro como al salmista? Estoy maravillado. Este conocimiento es algo
demasiado maravilloso para mí, así lo expresa en el versículo 6. Saber esto rebasa mi entendimiento. Realmente es algo grandioso pensar en el conocimiento absoluto de nuestro Dios. Nada puede ser escondido de Él, aunque nosotros quisiéramos o pretendiéramos esconderlo, no es posible esconder nada de su presencia. ¿Qué sucedió con nuestros primeros padres allí en el huerto cuando pecaron? Pensaron que podían esconderse de Dios, pero descubrieron que los árboles del huerto no servían para ocultar de la mirada del Dios que todo lo conoce. No pudieron. ¿Qué pasó con Caín? Ningún ser humano presenció aquel asesinato. Nadie se dio cuenta cuando Caín le quitó la vida a Abel. Pero ¿fue esto invisible a los ojos de Dios? De ninguna manera. Fue visible a los ojos del Dios que todo lo conoce. ¿Qué pensó Acán cuando los israelitas toman cautiva la ciudad de Jericó y han recibido instrucciones precisas de parte de Dios con respecto a no tomar nada de aquella ciudad porque era maldita, todas aquellas cosas que habían en esa ciudad? Este hombre pensó, nadie me ve, Josué no me ve, mis compañeros de batalla no me vieron, seguramente que se le dio la ocasión, esto aquí está muy oculto, está muy secreto, nadie lo puede saber, pero Dios lo supo, él se enteró. ¿Qué pensó David cuando pecó con Betsabé? Y vemos como ninguna otra persona quizás descrita en la Biblia, la manera como trató de cubrir y de ocultar su pecado, y lo que hizo fue agravarlo mucho más, porque las cosas con las que pretendió cubrir ese pecado fueron mucho más delicadas, afectaron familias, afectaron la nación, y él pensó que podía dejar esto en secreto, porque él creyó que nadie vio, pero Dios vio exactamente. Y vemos que estos personajes todos estaban sinceramente equivocados. Pensaron que sus pecados podían estar escondidos de Dios. Yo hago una pregunta. ¿Será que nosotros caemos bajo ese mismo pensamiento? Tal vez pensamos que porque ningún ser humano ha visto mi acto pecaminoso, por eso tampoco Dios lo ve. Y pensemos, eso nos pasa porque yo creo que tú y yo somos conscientes que nos ha pasado eso. Hemos tenido el valor de pecar delante de Dios porque pensamos nadie está viendo o nadie conoce lo que tengo en la cabeza o nadie sabe lo que maquino en mi corazón. Lo hemos llegado a hacer, sin lugar a dudas. Imaginémonos por un momento si eso está pasando con nosotros, que conocemos a Dios y estamos en este camino de conocimiento. Piensen en la gente malvada, en la gente impía, en la gente que odia a Dios. Realmente este es un atributo detestable. Los impíos desearían que este atributo de Dios no existiera, porque hay un Dios que atestigua contra sus pecados, que conoce sus corazones profundamente. Hay un juez que juzga sus acciones. Sería para ellos fabuloso poder saber que Dios no sabe todo sobre ellos. Por eso los más insensatos que han llegado a ser ante este atributo de Dios, ellos prefieren negar su existencia. Y lo aprendimos en las lecciones introductorias de este tema. Ellos prefieren decir, no hay un Dios, para vivir como a ellos les parece, ignorando que sus pecados tarde o temprano los van a alcanzar. En su momento van a alcanzarles, como Dios se lo advirtió en algún momento a la nación de Israel, y lo vamos a leer en Números 32, 23. El Señor les dijo a los israelitas, pero si no lo hacen así, habrán pecado a los ojos del Señor, y sepan bien que su pecado los alcanzará. No importa que yo diga Dios no existe, mis pecados están siendo contados por un Dios que todo lo conoce. En realidad, la situación de toda persona que rechaza a Cristo
es una situación lamentable y tiene buenas razones para temblar ante el hecho de que Dios todo lo conoce. Dice el Salmo 98. Tienes ante ti nuestras maldades, pones al descubierto nuestros pecados. Y esto nos pone en evidencia de que delante de Dios estamos al desnudo. Él conoce absolutamente todo sobre la vida de todas las personas. Observemos algo muy importante. Rechazar a Cristo nos pone en la situación de enemigos de Dios, nos pone en enemistad con Dios. Así que todas las personas que rechazan a Dios, que lo niegan, que dicen Él no existe, o si existe, creo en Él a mi manera, a mi estilo, entonces se hacen sus propias ideas sobre Dios, están en una situación muy lamentable y es que están en la condición de enemigos de Dios. Y al ser enemigos de Dios, no tienen a un abogado como lo tienen los creyentes, tienen a un juez implacable, un Dios que un día juzgará a todos los hombres. Leemos en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. Pregunta, ¿quién anotó los pecados? ¿Quién anotó las obras? ¿Quién tomó cuenta de todos estos asuntos? El Dios que todo lo conoce. Así que el hombre que permanece en la condición de enemistad contra Dios está en la condición más peligrosa y lamentable que se pueda estar. Por eso, querido amigo que nos escuchas y que no te has reconciliado con Dios, que quizá te envaneces en tu conocimiento, que desechas a Dios y desechas su santa palabra, que para ti este es, como dicen muchos, un libro o es papel y el papel todo lo aguanta y ese ha sido tu argumento o has tratado a los que creen en Dios como personas retrógradas y anticuadas y prefieres andar en amistad con este mundo y siendo enemigo con Dios, tú necesitas reconciliarte con Dios. Hay dos panoramas muy distintos. Hay dos perspectivas muy distintas con respecto a saber que Dios todo lo sabe, la del que le rechaza y la del creyente. Vamos a mirar qué sucede para el creyente en Cristo. Miren, nuestra situación y por favor, iglesia, llenémonos de aliento y le animo a decir conmigo, nuestra situación es diferente. Si realmente yo he aceptado a Cristo como mi Señor y mi Salvador, si realmente el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios, mi condición es bien distinta. ¿Saben por qué? Porque ha sucedido un milagro maravilloso. Vayamos a Colosenses capítulo 1, el versículo 21. Nos dice así: y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentárselos a sí mismo santos, sin mancha e irreprensibles. ¿No les parece maravilloso? Esto es un milagro y es un milagro que se alcanza por fe en el Señor. Al acercarnos a Cristo por fe, somos sacados de esos extranjeros y enemigos de Dios. Ahora somos incluidos ciudadanos del reino de los cielos y amigos de Dios. Y nos dice que aunque en otro tiempo, miren precisamente, aunque en otro tiempo en nuestros pensamientos y en nuestras acciones no teníamos paz con Dios, ahora Dios nos ha reconciliado. Así que para el creyente, el hecho de que Dios
todo lo sabe, es una verdad que finalmente nos llena de consolación, nos llena de esperanza, nos trae una perspectiva muy distinta. Veamos cómo lo expresó Job en el capítulo 23, versículo 10. Dice así, Job 23:10, pero Dios sabe por dónde ando, me pondrá a prueba y saldré refinado como el oro. Miren, esto lo expresa Job, que es un creyente temeroso de Dios, apartado del mal por el testimonio de Dios mismo, ¿no? Sabía, Dios conocía su conducta y Job también sabía cuál era su conducta. Y él también sabía que aunque estaba pasando por pruebas muy duras, que en su momento él cuestionó por qué me está aconteciendo toda esta serie de circunstancias a mí, él sabía que él iba a ser aprobado, que su fe iba a salir aprobada, que su confianza en Dios estaba intacta. Él seguía creyendo al Dios que se nos ha revelado a nosotros en las Escrituras. Él seguía confiando en Él. Así que el creyente verdadero no tiene miedo, no tiene miedo del hecho de que Dios sea omnisciente, de que Dios todo lo sepa. Miren cómo cambian las cosas. Más bien, el creyente, el verdadero creyente, anhela ser revisado por Dios en su conducta para santificación. Recuerden, el Dios al que seguimos es santo y quiere santificarnos. El creyente que conoce ese aspecto de Dios anhela que Dios lo revise. Miremos en el Salmo 139, precisamente, versículos 23 y 24. Dice así, Señor, examina y reconoce mi corazón, pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Qué maravilloso y qué confrontante. Miren cómo debemos incluir oraciones como estas en nuestra vida cristiana. El salmista oraba a Dios, revísame. Tú que todo lo ves, Señor, tú que puedes ver con la lupa más potente que pueda existir, que es tu mirada. Tú que puedes ver profundamente mi corazón, examíname. ¿No creen que esto cambia la vida, cambia nuestra perspectiva? Porque yo no puedo hacer esta oración y decirle, Dios, pon a prueba cada uno de mis pensamientos y detenerme en pensamientos que a Dios no le agradan. No, porque cuando yo oro esto y pido esto, estoy diciendo, Señor, cuando yo trate de entrar en pensamientos que no convienen, en pensamientos malos, perversos, Señor, quebrántame, incomódame, no me dejes en paz. Esa es la oración de alguien que realmente sabe que Dios todo lo conoce y clama por ayuda y pide socorro. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Miren, mirando por otro aspecto, por otro lado, el creyente tiene una bellísima esperanza al saber que Dios conoce todo. ¿Por qué? Porque el creyente verdadero no corre peligro de ser olvidado. El verdadero creyente no corre peligro de ser abandonado en medio de una multitud. Aunque miles, millones de personas creyentes alrededor del mundo se presentan ante Dios cada día con sus oraciones, con sus peticiones, la mente infinita de nuestro Dios es capaz de prestarle atención a millones y a cada uno de nosotros a la vez. ¿No les parece maravilloso, esperanzador, confortador de parte de Dios escuchar esto? Que aunque millones clamen, Él oye mi voz, aunque millones pidan, Él de manera particular está atendiéndome a mí. Esto es algo maravilloso y así lo expresó el profeta Isaías en Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Esto es algo maravilloso. El creyente verdadero
sabe que Dios le escucha, sabe que Dios le atiende. El creyente verdadero sabe que el Señor es su pastor y que su pastor le conoce, conoce su gemido, conoce su clamor, conoce su oración. El creyente verdadero también sabe que Dios conoce sus fracasos. Cuando nosotros hemos desmentido eso que nuestro corazón se ha propuesto, Señor, quiero amarte, quiero servirte, quiero leer más tu palabra, quiero orar más, quiero conocerte más. Cuando el creyente fracasa en estas cosas, Dios ya lo sabe, Dios lo conoce. Él conoce cuando mis obras han ido en contravía de aquello que yo me había propuesto hacer por amor a Dios. Y seguramente que ustedes y yo muchas veces hemos escuchado de parte del Señor esa, esa pregunta, ¿me amas? Como se la hizo a Simón Pedro. Juan 21:17, lo vamos a leer. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Qué maravilloso. Él conoce cada fracaso, cada debilidad. Él conoce cada desacierto nuestro. Él conoce cada pecado. Pero Él está allí preguntándonos. Él está allí incomodándonos. Realmente esta era una pregunta que incomodaba. O sea, ¿me amas, pero me niegas? Y quizás hoy Dios nos está haciendo a nosotros esta pregunta. Tú me amas y no sabes que me he dado cuenta muchas veces que niegas mi nombre, que te da pena confesar mi nombre con otros, que prefieres pasar por desapercibido, no como un cristiano, un hijo de Dios. ¿Me amas cuando te deleitas en cosas que no convienen? ¿Me amas? Es una pregunta que él sigue haciendo. Ante el Dios que todo lo sabe, vemos cómo Pedro encontró restauración y Dios que lo amaba y que sabía que finalmente Pedro realmente le amó, pero que en un momento de miedo, de temor, de quizás de ir a la muerte, le negó. El Señor conocía su corazón y cuando Pedro le dice, Señor, sabes todo, sabes que te amo. El Señor Jesús no dijo, sí, claro que sí. No, él dijo, sabes, Pedro, apacienta mis ovejas. Es decir, sé que me amas, cuida a mis corderitos. Qué bonito. Ese es el amor de un Dios que todo lo conoce. Ante el Dios que todo lo sabe, encontramos estímulo para orar, para presentar nuestras peticiones, para derramar nuestras lágrimas de arrepentimiento, ya que Él conoce todo precisamente, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Pero quisiera que nos hagamos una pregunta. ¿Significa esto que tengo licencia para pecar? Como Dios me ama, como Dios me conoce, conoce mi debilidad, conoce mi fragilidad. Tengo licencia, tengo autorización, ándale ahí como quieras, vive como quieras. Yo te conozco que eres muy frágil. Saben, en un momento el Señor amonestó a la nación de Israel y le confrontó con sus pecados, como lo hace con nosotros, sin lugar a dudas, con cada enseñanza, con cada lectura bíblica, con las predicaciones. Él nos hace caer en cuenta de nuestros pecados. Y a la nación de Israel la confrontó y le dijo esto. En Jeremías 13:27 le confronta con su pecado, le dice, he visto tus adulterios, tus relinchos, tu vergonzosa prostitución y tus abominaciones en los campos y sobre las colinas. Ay de ti, Jerusalén, ¿hasta cuándo seguirás en tu impureza? Para el caso de la nación de Israel, el Señor una y otra vez les amonestó, una y otra vez les hizo saber, yo conozco sus adulterios, sus fornicaciones, su prostitución, su desviación adorando a otros dioses, honrando a otros dioses, o su corazón dividido entre otros dioses y yo. Él lo conocía y les advirtió,
Y el pueblo ignoró los múltiples llamados de Dios al arrepentimiento y tuvo que sufrir la tremenda disciplina que Dios envió sobre ellos. Así que reitero la pregunta, ¿significa que el creyente tiene una licencia para pecar porque pues Dios sabe todo y conoce todo? No, miren, no puedo conocer que Dios me conoce y actuar con tal actitud de desobediencia, de rebeldía, de falta de temor reverente, de respeto de su santo nombre, sin saber que vendrán consecuencias, que su disciplina vendrá sobre mí porque Él es un Padre que me ama y desea que yo participe de su santidad. En resumen, queridos hermanos, el conocimiento de Dios, este conocimiento infinito que Él tiene, debe llevarnos al asombro, debe dejarnos sin habla, debe dejarnos meditando. Él es infinitamente superior al más sabio de todos los hombres. Él lo conoce todo. Ninguno de nosotros sabe ni siquiera qué será el día de mañana, pero el futuro entero está abierto a los ojos de nuestro Dios. El conocimiento de que Dios conoce todas las cosas infinitamente debe llevarnos a un santo temor. Nada de lo que hacemos, lo que decimos o pensamos escapa de la percepción de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13 lo dice así. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Queridos hermanos, queridos estudiantes, necesitamos meditar a menudo en esta maravillosa cualidad de nuestro Dios. ¿Para qué debemos meditar en ella? Para evaluarnos y para preguntarnos, ¿puedo tener la tranquilidad como hijo de Dios de esa mirada amorosa y vigilante sobre mí, como lo expresa el Salmo 32:8? Te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Puedes tener esa tranquilidad o al contrario, tienes miedo de que Dios te examine? Revisa tu vida, revisemos nuestras vidas. Para nuestros amigos que quizá por primera vez escuchan este tema o por primera vez están llegando a a un estudio como estos. Si tu condición es que no eres un hijo de Dios, porque vives en tus rebeliones, en tus pecados, pecas y no sientes ninguna incomodidad, eres una persona blasfema, grosera, soez, mentirosa, y sientes que nada de esos pecados te incomodan, quiero decirte, estás en enemistad con Dios y necesitas reconciliarte con Él para ser tratado por el Dios que todo lo conoce como Él trata a sus hijos, con misericordia, con compasión. Tienes que confiar en Jesucristo, descansar en Él, pedirle perdón por todos tus pecados, para que puedas pasar del miedo a morir, del miedo a la muerte, a qué me voy a enfrentar cuando pase de esta vida, para que puedas pasar a un temor reverencial, a un temor respetuoso de un Padre amoroso que te vigila, que te guiará, que te sostendrá si depositas tu confianza en Él como Señor y como Salvador. Les invito a que hagamos una oración dando gracias a Dios por esta maravillosa enseñanza. Dios mío, te agradezco mucho, Señor, esta oportunidad que tú nos das de estudiar sobre tu omnisciencia. Todo lo sabes, Señor. Todo lo sabes cuando miras nuestros corazones. Todo lo sabes cuando escudriñas nuestros pensamientos, Señor, y lo que meditamos y lo que anhelamos y lo que proyectamos. Lamentablemente muchas veces hacemos planes sin contar contigo, que sabes de mi futuro en unos días, meses o años. Tú sabes todo. Tú sabes lo que conviene y lo que no conviene. Pero muchas veces no consulto al Dios que sí sabe todo, al Dios que sabe lo que será conveniente, al Dios que sabe
qué carrera debo de tomar, al Dios que sabe qué pareja debo escoger para compartir mi vida, al Dios que sabe cómo debo guiar a mis hijos. Me ha faltado llenarme de tu conocimiento y te pido perdón. Señor, hazme saber que tú, que todo lo conoces, quieres llenar mi mente de tu conocimiento para bendecirme, Señor, para que yo pueda disfrutar de una vida guiado por ti, instruido por ti, enseñado por ti. Señor, permíteme y te ruego por favor que despiertes en mí un anhelo profundo por ti, por conocerte, por amarte, por entender quién eres tú. Gracias por permitirme hoy estudiar este segundo atributo. Gracias por permitirme saber que todo lo conoces y que, Señor, para quienes hemos puesto nuestra confianza en ti, tú quieres que nos llenemos de esas riquezas de la sabiduría y conocimiento que están en Cristo Jesús nuestro Salvador. Y que cuando andamos contigo nuestra vida será llena de la sabiduría tuya. Podremos, Señor, amarte más y podremos, Señor, acomodarnos a tus pensamientos, acomodarnos a tus planes eternos, acomodarnos a tus propósitos eternos, Señor. Te ruego bendigas a cada estudiante y que esta palabra quede allí en nuestra mente y en nuestro corazón con el propósito con el que la has enviado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.